En los últimos días, un pequeño gesto, casi invisible, ha causado revuelo en Internet. Se habla de Yari y Yasmín Carrisi. Sí, dos hermanos con un apellido importante, un legado musical conocido por todos y una historia familiar que hasta hace poco parecía oculta. Pero esta vez algo ha cambiado. Y como suele ocurrir, un pequeño detalle basta para despertar la curiosidad del público. Todo empezó con una publicación, breve. Desapareció a las pocas horas. Una frase aparentemente inocua. A veces lleva tiempo entender quién queda realmente. Sin firmas, sin pistas. Sin embargo, para quienes conocían el estilo de Yari y Yasmín, una mirada, una palabra, un tono de voz bastaron. Quien la escribió era cualquiera menos un fan cualquiera. El público percibió de inmediato la posibilidad de una señal, una pista oculta. Y la web, como siempre, no perdió el tiempo. Capturas de pantalla, republicaciones, discusiones interminables entre fans apasionados, grupos privados, foros donde cada gesto, cada palabra, cada me gusta se analiza como un rompecabezas por resolver. Yari siempre ha sido la más reservada, la sombra silenciosa de una familia que por naturaleza prospera bajo los focos. Yasmín, en cambio, prospera con luz propia. Redes sociales, música, interacción constante con sus fans. Dos mundos que nunca parecieron cruzarse, dos vidas paralelas que se dirigían en direcciones opuestas. Y sin embargo, la frase que faltaba en esa publicación encendió una chispa. Tal vez había una puerta abierta, un paso hacia un diálogo que todos creían imposible. Sabemos que Internet es un organismo curioso e impaciente. La noticia se extendió en cuestión de horas, primero entre los fans más cercanos, luego a través de páginas y perfiles de chismes, y finalmente a los medios digitales. Todos se preguntaban, ¿qué pasa? ¿Se están volviendo a hablar? ¿Se ha reconciliado? Y cuando se trata de los Carrisi, cada detalle importa. Un me gusta, un comentario, una historia compartida se convierten en posibles señales de algo más grande. No hay lugar para el azar. Cada gesto se convierte en materia prima para teorías, especulaciones y reacciones emocionales. ¿Qué pasó realmente? Fuentes cercanas a la familia hablan de reuniones privadas, lejos de los focos. Sin guión ni estrategia de prensa, solo dos hermanos que finalmente se miran a los ojos tras meses de silencio. Un encuentro discreto, que para quienes los han seguido siempre significa más que cualquier comunicado oficial. Porque, al fin y al cabo, esta es la verdadera noticia. Cuando se rompe el silencio, incluso un pequeño gesto puede convertirse en un evento viral. El público lo sabe. Detrás de la música y la fama se esconden vidas reales, emociones auténticas, momentos que nunca aparecen en Instagram. Yari y Yasmín siempre han tenido una relación compleja, cimentada en el afecto, pero también en la distancia, las decisiones individuales y la protección de la privacidad. Y esta historia lo confirma. No hace falta gritarle al mundo para comunicar algo verdadero. A veces basta con un gesto, un detalle, una señal invisible que la web transforma en noticia. Y aquí estamos. Una frase corta, una publicación desaparecida y toda la web corre tras ella para comprenderla, interpretarla y comentarla. No es un caso aislado. Así funciona la viralidad moderna. Una chispa emocional, una historia familiar reconocible y el público se convierte en protagonista, un detective digital, un espectador de una historia en tiempo real. Pero esta historia no se trata solo de viralidad o curiosidad. Trata de la familia, de la fragilidad, de la distancia que se puede superar. Trata de cómo dos personas, a pesar de sus diferencias y desacuerdos, pueden decidir reencontrarse, hablar, reconectar. Y lo bonito es que todo esto sucede sin fanfarrias, sin escándalos, sin discusiones públicas. Es auténtico, y por eso Internet está enloqueciendo. Porque reconoce algo que todos hemos experimentado: la complejidad de los lazos familiares, la dificultad de comunicarse, el valor de un gesto silencioso. En estas horas, las conversaciones en línea continúan. Se analizan los me gusta, se comparan publicaciones antiguas y se buscan indicios ocultos. Pero en el fondo la verdad es conmovedora.
Yari y Yasmín finalmente se han encontrado. Y esta es la noticia que conmueve a los fans, transformando un simple gesto en un fenómeno viral. Porque cuando el silencio da paso a la reconciliación, incluso una pequeña pista puede convertirse en historia. En definitiva, lo que estamos presenciando es un pequeño milagro social. Cómo una publicación desaparecida, un detalle casi invisible, puede desencadenar una reacción global. Un poderoso recordatorio. Detrás de cada me gusta, cada comentario, cada especulación, se esconde el deseo de la gente de ver la verdad. El deseo de presenciar gestos auténticos y espontáneos. Y Yari y Yasmín, sin quererlo, han ofrecido precisamente eso. La web lo percibe. La historia es real, emotiva y, sobre todo, tangible. No se necesita una declaración oficial, no se necesita confirmación. Los detalles, las miradas y los silencios hablan más que las palabras. Y así, mientras las plataformas bullen con teorías, comentarios y reacciones, la verdad permanece, simple pero poderosa. Dos hermanos, dos caminos diferentes, finalmente juntos. Y ahora, mientras el público espera la siguiente señal, la viralidad ya está en marcha. Cada vez que se comparte la noticia, cada especulación aumenta el suspense. Porque en un mundo donde las noticias viajan rápido, el silencio puede convertirse en el mensaje más poderoso de todos. La historia se complica cuando, como suele ocurrir en el mundo de las redes sociales, un detalle aparentemente insignificante se convierte de repente en la clave. Un video corto, aparentemente inofensivo, publicado por un amigo en común de la familia, incendió Internet. Unos segundos de grabación, una voz familiar de fondo, y todo explotó. Quienes lo vieron primero no podían creer lo que veían. La voz era inconfundible. De inmediato, quienes han seguido a los Carrisis durante años lo comprendieron. Ese tono ligero y seguro era el de Yasmín, pero no estaba sola. A su lado, una voz más profunda, tranquila y controlada que no dejaba lugar a dudas. Era Yari. Y ahí fue donde se encendió la mecha de la viralidad. Imagínense, la web vibraba, grupos de fans analizando cada fotograma, ralentizando, reproduciendo el vídeo en bucle, intentando capturar señales, gestos, miradas. En tan solo unas horas, el vídeo se volvió viral. Capturas de pantalla por doquier, memes instantáneos, teorías, interpretaciones de todo tipo. Se hablan de nuevo. Por fin una señal de paz entre los hermanos Carrisi. Miren cómo intercambian miradas. La web no dormía. Y cuando la web no duerme, la viralidad explota. Los medios digitales empezaron a agitarse, pero nadie hablaba oficialmente. Ni una confirmación, ni una negación. Solo un silencio estratégico que avivó aún más la fiebre entre los fans. Ante la ausencia de palabras, la curiosidad crecía cada vez más. Es como si cada momento de silencio se convirtiera en una invitación a profundizar, a interpretar cada gesto, cada me gusta, cada historia compartida. Porque en el fondo, quienes siguen a los floats saben que nada es casual. Cada movimiento en redes sociales puede esconder un significado más profundo. Y así comenzaron las primeras señales. Me gusta superpuestos en publicaciones anteriores, canciones compartidas con horas de diferencia, pequeños gestos que, para quien observa con atención, nunca son casualidad. No hablamos de estrategias de marketing, sino de detalles que hablan de reencuentro, de entendimiento, de una comunicación silenciosa que se produce entre líneas. Pero detrás de estas señales siempre hay tensión. Yari siempre ha sido reservado, un hombre que ha optado por proteger su privacidad lejos de los focos. Yasmín, en cambio, está acostumbrada a las redes sociales, a los focos del escenario, a la atención constante del público. Dos personalidades fuertes, dos formas opuestas de vivir con el mismo apellido, la misma herencia y la misma presión mediática. Su relación nunca ha sido fácil. Ha habido silencios, malentendidos, momentos en los que parecía imposible acercarse. El público, por supuesto, seguía preguntándose, ¿qué pasó realmente? Y aquí reside el secreto de la viralidad.
No se necesita una discusión sensacionalista ni un escándalo sensacionalista. La historia se viraliza cuando hay tensión emocional, cuando hay detalles sutiles que todos pueden reconocer e interpretar. Y en el caso de Yari y Yasmín, la tensión sin duda estaba ahí, pero era una tensión genuina, real, hecha de respeto, cariño y el deseo de no convertirlo en un espectáculo. En ese clima de anticipación, las especulaciones comenzaron a multiplicarse. Algunos dijeron que se habían conocido por motivos musicales, otros afirmaron que fue una reunión familiar privada, algunos imaginaron una simple reconciliación entre hermanos. Todo posible, todo plausible. Pero el contexto no era lo importante era que se había iniciado un diálogo, y eso por sí solo hizo que la historia fuera irresistible para el público. Y a medida que la web se expandía de plataforma en plataforma, analizando cada detalle, la tensión crecía. La viralidad no solo se mide en me gusta y compartir, sino también en la anticipación, la curiosidad y la interacción emocional. Cada fan se convirtió en un detective digital, ralentizando los videos, comparando el audio, comparando fotos, buscando pistas. En resumen, el público se convirtió en un participante activo de la historia, un coautor involuntario de una narrativa que se forja en tiempo real. Pero la verdadera fuerza de esta historia reside en que no hay escándalo ni chismes descontrolados. Es simplemente una historia familiar vivida en silencio, con pequeños pero conmovedores gestos. Y eso es lo que la hace viral. No hay necesidad de dramatizar. Basta con la verdad emocional. Basta con la autenticidad. Porque el público, especialmente en redes sociales, reconoce inmediatamente la veracidad de una historia. Y así, entre sospechas, hipótesis y pequeñas señales, la historia de Carrisis cobró impulso. Cada me gusta, cada publicación compartida, cada silencio respetado alimentaba la narrativa. Un me gusta revocado, un comentario que no se había retocado. Todo se convertía en objeto de análisis y compartición. El público se convertía en parte de la historia, dispuesto a reaccionar, compartir, comentar. Al final, la polémica nunca había surgido realmente. No había discusión ni controversia. Había curiosidad, atención, un deseo de comprender qué sucede entre dos personas que el público siempre ha conocido. Y en esta curiosidad residía el poder de la historia. Un asunto familiar, discreto, alejado de los focos, pero capaz de mantener a millones de personas pegadas a sus pantallas. Y mientras el mundo observa, el silencio se convierte en un poderoso aliado. Da espacio a la imaginación, aumenta el misterio y prepara el terreno para lo que sucederá después. Porque, como siempre ocurre con las historias virales, no es la publicidad la que genera las noticias, sino el detalle el que despierta emoción, especulación y participación. En resumen, la web se ha vuelto viral. Cada gesto se convierte en una pista, cada silencio en un mensaje, cada pequeño detalle se viraliza. Y Yari y Yasmín, con su discreción y autenticidad, han creado una narrativa poderosa, una historia que no necesita controversia para viralizarse, porque la verdad emocional por sí sola es suficiente para cautivar a millones de corazones y miradas. Entonces, llegó el momento que todos habían estado esperando. Ni una publicación, ni un me gusta, ni un rumor. Un evento real y palpable que desató la emoción colectiva. En Apulia, la familia Carrisi se había reunido para una celebración privada. Entre los presentes, inevitablemente, estaban Yari y Yasmín. Las primeras imágenes no oficiales comenzaron a circular en Telegram, Instagram y Twitter. Nada de poses pretenciosas ni miradas forzadas, solo un abrazo repentino, espontáneo y genuino. Y allí, en ese abrazo, millones de personas lo vieron todo. Los años de distancia, los silencios, los malentendidos, las palabras no dichas, todo condensado en un gesto simple pero poderoso. Internet explotó, comentarios por doquier. Ya era hora, por fin juntos. Esta es la familia que queríamos ver. Reacciones en video, memes, discusiones interminables,
En cuestión de horas, la imagen se volvió viral. Todas las plataformas rebosaron de interpretaciones, reacciones y especulaciones. Pero lo que lo hizo único no fue la publicidad, sino la verdad emocional. No fue una reconciliación superficial, ni una estrategia mediática, sino un reencuentro deseado, auténtico y anhelado. Fuentes cercanas a la familia describen conversaciones largas y sinceras, alejadas de los focos. Palabras necesarias, dichas sin alzar la voz, sin recriminaciones, sin dramatismo. Solo dos hermanos reuniéndose, hablando por fin, abordando lo que llevaba años pendiente. En ese momento, toda especulación, toda curiosidad, todos los gustos pasaron a un segundo plano. La historia se contaba sola, sin necesidad de nada más. Y este es el punto más contundente. A veces, la paz llega en silencio, lejos de los focos, pero tiene el poder de sacudir Internet, porque la gente reconoce la verdad cuando la ve, y esta es una verdad que nos conmueve a todos. Los Carristi demostraron que no se necesitan grandes declaraciones, que el espectáculo no es necesario para comunicar lo que realmente importa. Bastan los gestos auténticos. Ese día en Apulia, el público vio algo excepcional, una familia real, con sentimientos auténticos, sin filtros ni estrategias sociales. Y la viralidad hizo el resto, transformando un momento íntimo en un fenómeno global. Porque las emociones auténticas, en un mundo digital de rumores y noticias falsas, son las que realmente captan la atención. Tras ese abrazo viral, los hermanos no publicaron nada. Ni una publicación oficial, ni un comunicado, ni un video. Sin embargo, la historia continuó desarrollándose a través de gestos sutiles y símbolos discretos. Yari compartió una vieja canción con una dedicatoria críptica. Hay voces que vuelven incluso cuando ya no las buscas. Y unas horas después, Yasmín respondió con un emoticono simple pero contundente. No hicieron falta palabras. El diálogo fue abierto, la conexión real, el mensaje claro. El público comprendió de inmediato. La reconciliación no se compone de titulares ni publicaciones virales, sino de comprensión, respeto y pequeñas señales compartidas. El clima en línea cambió de inmediato. Se acabaron la tensión, las voces cortantes, las hipótesis interminables. Solo un silencio apacible, una calma que reflejaba lo que realmente había sucedido. Es como si Internet hubiera respirado con los Carris, reconociendo el fin de un período de distanciamiento e incomprensión. Las redes sociales, que hasta unas horas antes bullían de especulaciones y memes, se transformaron en espacios de celebración silenciosa. El público compartió pensamientos, recuerdos y agradecimientos, comentarios llenos de empatía, mensajes de alegría por la reconciliación, reflexiones sobre cómo a veces un gesto silencioso vale más que 1000 declaraciones. Y así termina la historia, silenciosamente, silenciosamente. Un final discreto, pero contundente. Una lección para quienes han seguido a los Carrisis durante años y para quienes en general viven entre las redes sociales y la realidad. A veces, las cosas más auténticas no necesitan ser gritadas. La verdad emocional, incluso la verdad silenciosa, es suficiente por sí sola para generar un gran impacto. Esta historia no es solo un fenómeno viral, es un poderoso recordatorio. Incluso en las familias más expuestas, entre figuras públicas y focos constantes, existen la fragilidad, los malentendidos y los silencios. No todo se resuelve frente a una cámara, no todo necesita ser contado al mundo. A veces, una mirada, un mensaje discreto, un gesto auténtico es suficiente para cambiarlo todo. Por eso el gesto de Yari y Yasmín conmovió tantos corazones. No es un espectáculo, no es marketing, no es un rumor. Es una verdad emocional, la que todos reconocemos cuando pensamos en una persona lejana, un familiar, un amigo del que nos hemos distanciado. Es el tipo de historia que nos recuerda que las conexiones reales y profundas no necesitan público ni me gusta para existir. Por eso la gente reacciona así, porque en esa sencillez reside todo lo que realmente importa. Un abrazo, una dedicatoria, un emoticono,
Pequeños gestos, pero con un gran impacto. Pequeños gestos que, en un mundo digital cada vez más ruidoso, se viralizan por su autenticidad. Si tú también crees que la comunicación puede sanar heridas y devolver la serenidad, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada comentario, publicación o mensaje es una forma de participar en una comunidad que celebra la verdad, no el ruido. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna vez un momento en el que un simple gesto lo cambió todo? ¿Has sentido el poder de una palabra, una mirada, un silencio compartido? Escríbelo en los comentarios, porque detrás de cada historia viral, de cada me gusta, de cada publicación, de cada captura de pantalla, siempre hay una verdad que nos conmueve. Yari y Jazmín nos recordaron que a veces la paz surge lejos de los focos y que la verdadera reconciliación es más poderosa que cualquier declaración contundente. Y el público, una vez más, demostró su capacidad para reconocer la autenticidad, recompensándola con atención, participación y participación. Esta historia sigue siendo un ejemplo de moralidad positiva, no inventada ni sensacionalista, sino nacida del poder de la verdad emocional. Un gesto discreto que transformó el silencio y la distancia en una conexión real, una lección para cualquiera que viva entre las redes sociales y la realidad. Porque la viralidad más poderosa no nace del escándalo ni de la controversia. Surge de gestos genuinos, emociones auténticas y momentos que todos podemos reconocer como humanos. Esta historia no es solo un fenómeno viral, es un poderoso recordatorio. Incluso en las familias más expuestas, entre figuras públicas y la atención constante, existen la fragilidad, los malentendidos y los silencios. No todo se resuelve frente a una cámara, no todo necesita ser contado al mundo. A veces, una mirada, un mensaje discreto, un gesto auténtico, bastan para cambiarlo todo. Por eso el gesto de Yari y Jazmín ha tocado tantos corazones. No es farándula, ni marketing, ni rumor. Es una verdad emotiva, la que todos reconocemos al pensar en una persona lejana, un familiar, un amigo del que nos hemos distanciado. Es el tipo de historia que nos recuerda que las conexiones reales y profundas no necesitan público ni me gusta para existir. Por eso el público reacciona así, porque en esa simplicidad reside todo lo que realmente importa. Un abrazo, una dedicatoria, un emoticono, pequeños gestos, pero con un gran impacto. Pequeños gestos que, en un mundo digital cada vez más ruidoso, se viralizan por su autenticidad. Si tú también crees que la comunicación puede sanar heridas y devolver la serenidad, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada comentario, publicación o mensaje es una forma de participar en una comunidad que celebra la verdad, no el ruido. Pero hay un paso más. Tu apoyo es esencial para nosotros. Cada me gusta, cada publicación, cada comentario nos ayuda a seguir contando historias auténticas como esta. Y si quieres hacer un gesto aún más grande, una donación es una forma directa de ayudarnos a crear más contenido de calidad y apoyar el canal. Gracias a tu apoyo, podemos seguir creando historias virales, emotivas y auténticas que llegan al corazón de todos. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna vez un momento en el que un simple gesto lo cambió todo? ¿Has sentido el poder de una palabra, una mirada, un silencio compartido? Escríbelo en los comentarios, porque detrás de cada historia viral, de cada me gusta, de cada publicación, de cada captura de pantalla, siempre hay una verdad que nos conmueve. Yari y Jazmín nos recordaron que, a veces, la paz surge lejos de los focos y que la verdadera reconciliación es más poderosa que cualquier declaración contundente. Y el público, una vez más, demostró su capacidad para reconocer la autenticidad, recompensándola con atención, participación y participación. Esta historia sigue siendo un ejemplo de moralidad positiva, no inventada ni sensacionalista, sino nacida del poder de la verdad emocional. Un gesto discreto que transformó el silencio y la distancia en una conexión real. Una lección para quienes viven entre las redes sociales y la realidad.
Porque la viralidad más poderosa no nace del escándalo ni de la controversia. Surge de gestos genuinos, emociones auténticas y momentos que todos podemos reconocer como humanos. Y tú, con tu apoyo y donación, te conviertes en parte activa de este viaje, ayudándonos a seguir contando historias que merecen ser vistas y compartidas.